En el año 2015, los números de la economía eran desempleo 5,9, deuda externa 13% del PBI, deuda externa en dólares con privado, 13% del PBI. Déficit fiscal primario del 2015, 1,8. Crecimiento del Producto Bruto del 2015, 2,5. Y había, según dicen, una corrupción enorme. Entonces yo digo... Y una inflación... Sí, inflación como la de ahora. Más o menos. Como la de ahora. Como la de ahora. Perfecto. 22, 23, 24% de inflación. Ahora, según toda la cosa, todo eso estaba terrible y había que cambiar porque había una corrupción bárbara. Entonces, si vos seguías las mismas políticas que se aplicaron hasta fines del 2015 y dejás de malgastar con la plata de la corrupción, todos tendríamos que estar mejor. Tendría que haber menos desempleo, menos deuda externa, más superávit fiscal, menos déficit Pero vos sabés que fiscal. la discusión es un cambio de modelo. No, Ellos dicen que lo que está pasando ahora es producto del cambio de modelo. Es una falsedad. Porque el modelo iba a estallar. Pero vos, ¿por qué iba a estallar? Dame cuál es el dato por el que iba a estallar. Porque eso es un discurso. Te vuelvo a repetir. Por la emisión monetaria. ¿Qué emisión monetaria? Esperá. La del kirchnerismo. Espera. Vamos a repetir. Deuda externa baja. ¿Sí? Deuda externa baja. Desempleo bajo. Crecimiento del PBI. ¿Por dónde iba a explotar? Bueno, el crecimiento del PBI era discutible porque... el del 2000... Dice que faltaba... Mentira. No había generación de empleos privados. Tampoco una meseta. No es cierto. No es cierto. Había menos generación de empleo privado. Pero no es cierto. Si tomás los datos, en el 2015 se generó empleo privado. Y el empleo privado comenzó a caer a partir del 2016. Es decir, que es al revés de lo que se dice. Exactamente al revés. ¿Dónde está planteado que esto sea así? ¿Qué es lo que dicen los teóricos de este gobierno? No se podía sostener la mentira del nivel de vida que había alcanzado la gente. González Fraga, Michetti, ¿qué te dicen? No, un trabajador medio no puede ganar un sueldo que le permita acceder a determinada cantidad de bienes y servicios. Había algunas cosas que concedeme que eran un poco extrañas. No se pueden comprar y vender casas. ¿Cómo no se no se compraba, digo, vos sabés que no se conseguía una hipoteca, con todo lo que podemos criticar las hipotecas, pero no existía el crédito hipotecario, había cosas que no eran de una sociedad precisamente normal en el final del kirchnerismo. Déjame decir tres cosas. Yo estoy hablando de lo esencial de un rumbo y en ningún momento pretendo decir ni que todo estaba bien, no, ya sé, ni que todo lo que se hizo como había que hacerlo, ni que no faltaron cosas que había que hacer y que no se hicieron. Yo lo que te digo es que el cambio de rumbo llevó a empeorar todo. En todo caso, había que discutir cómo se corregía lo que había que corregir, cómo se mejoraba lo que había que mejorar. Mirá, la Argentina y todos los países en vía de desarrollo tienen un problema troncal, clásico, que es el problema de la insuficiencia de divisas, porque no generan divisas, y que tienen que administrarlas de una manera determinada si no quieren tener problemas. Hay dos maneras. Una es administrarla y otra es permitir la bicicleta financiera, es decir, pagar un tazón así de grande para que sea un negocio bárbaro, traer dólares, venderlos. Por ahí hay un grafiquito que lo está mostrando. 26-25, ¿sabés qué negocio que es? ¿Sabés qué negocio que es? Entonces vos traes dólares, pero resulta que... ¿Sigue siendo negocio de bicicleta financiera después de la suba del dólar? Sí, sigue siendo. Sigue siendo. Menos, pero sigue siendo. Por ahí vas a encontrar que el que entró justo hace 15 días y lo agarró este pico, no ganó en un ratito. Pero, en definitiva, la va a recuperar rápido y pronto. Ahí lo tengo, Néstor Espósito, que le quiere hacer una pregunta. Sí, cómo no. Buenas noches, ¿cómo le va? Néstor? ¿Cómo va? Usted dijo recién que el cambio de rumbo llevó a empeorar y un ratito antes había dicho que si se hubiera continuado con la política anterior sacando el factor corrupción... No dije sacando, dije, si el problema era la corrupción, ¿cómo me explican qué es lo que pasó? Yo lo que estoy diciendo es que las políticas que se hicieron a partir de diciembre del 2015 objetivamente empeoraron las condiciones de vida de la inmensa mayoría de los argentinos. De acuerdo. Eso es lo que digo. A lo que voy es para completar la pregunta. Digo, ¿había caudal político en el caso de que hubiera ganado Daniel Scioli para hacer las correcciones que se debieron? Y la Scioli hubiera hecho lo mismo. Claro, y la segunda parte de esa historia es, si ahora cambiara el escenario político, ¿hay
plafón y tiempo suficiente como para revertir lo que se hizo mal? Sí, a ver, las respuestas contrafácticas vos sabés que no existen, cierto. Néstor. Porque lo que hubiera pasado sí entra en el terreno de lo subjetivo y podemos llegar hasta el infinito. Yo te digo, las políticas se aplicaron hasta diciembre del 2015 con sus falencias, con sus errores y con sus debilidades, generaron esos indicadores que yo te dije antes. Entonces podemos discutir las cosas que había que corregir, pero el cambio de rumbo empeoró todas esas cuestiones. Y quiero decir una cosa que antes dijo Rolando y que son lo que dicen los economistas liberales, el tema es la emisión monetaria. Escúchame, la emisión monetaria es un problema cuando le va al bolsillo de la gente, porque la gente compra más y entonces eso hace que suban los precios. Pero la emisión monetaria en sí misma, si vos emitís moneda y la tenés en el Banco Central, no pasa nada, podés emitir hasta cansarte. ¿Por qué van a subir los precios por la emisión monetaria? ¿Dónde está la vinculación de la inflación? Es otra de las falacias que te instalan todo el tiempo. El tema es cuando vos emitís y distribuís, el tema que dicen los economistas liberales. Desde luego que esto no quiere decir que la inflación es una buena cosa, pero lo cierto es que en los años que van del 2003 al 2015, los ajustes salariales negociados en paritarias libres le ganaron a la inflación menos un año. El 2014, que fue el año que el gobierno hace una devaluación y que fue el único año que no le ganaron. Todos los demás años, siempre el salario creció más que los precios. Pero algo salió mal porque buena parte de los gremios al final estaban enfrentados con Cristina y hubo un sector, el sector de Moyano, que estaba muy enojado con ganancias y casi te diría que votaron en contra. Sí, y vos sabés que alguna vez yo dije, y quiero explicar lo que quiere decir cuando lo dije, puede ser que llegue el momento que aspiremos a pagar ganancias. Que el problema es que dejemos de pagar ganancias, porque el sueldo se cayó y el poder adquisitivo de esos sueldos perdió, y entonces podemos añorar la época en que se pagaba ganancias y se ganaba mejor. De cualquier manera, y voy a decir dos cosas, alguna no sea simpática, en todos los países del mundo los sueldos altos pagan ganancias. Acá había un problema de que había un defecto en la forma que estaba instrumentado. Acá no eran sueldos altos. Y en la progresividad del impuesto. Ahora tampoco, Perdóname. En el año 2013, el gobierno estableció un valor que dejaba fuera del pago del impuesto a las ganancias el 90% de los trabajadores registrados. Después de perder la PASO. En el 90% quedaban fuera del impuesto a las ganancias. Es decir, que solo el 10 estaba alcanzado. Ese 10 tenía un montón de defectos que hacían que a alguno no le convenía que le aumenten el sueldo porque cambiaba de categoría y eso lo perjudicaba. Pero era el 10% de la población. Hacia esto que te estoy diciendo, había que corregir ese 10%, pero el otro 90% no pagaba. Vos sabés que Macri, que dijo que nadie tiene que pagar ganancias, modificó y ahora paga mucho más gente que antes. Sí, hay gente que tiene 2 canastas básicas y empieza a pagar hay gente que paga mucho más que antes y se paga a valores constantes por niveles mucho más bajos que los que se pagaba antes. Sí. Y así pasa con todo. Es decir, vos tenés un gobierno que dijo, vengo a generar pobreza cero y creció la pobreza. Vengo a bajar la inflación y creció la inflación. Vengo a resolver el déficit fiscal y subió el déficit fiscal. Hablando de inflación, ahí lo tengo Juan Enrique que tiene datos, porque hoy se conoció la inflación del INDEC. Buenas noches, Carlos, buenas noches, Rolando. Mirá, claramente la economía es consumo e inversión. Eso es lo central de la economía. Y si el salario está por debajo de la inflación, cae el consumo. Pero bueno, más allá de eso, hoy fue el supermartes de nuestro presidente del Banco Central. ¿Por qué? Y sí, es verdad, bajó la inflación, pero insisto que el problema no es la inflación, sino que el salario no copia esa inflación. Pero sí, bajó la inflación. Mirá, para Trebú que está mirando. La inflación promedio... Eso es inquina con el compañero. No voy a permitir... en el grupo decíamos, bajó la inflación, sí, bajó la inflación, Rolo, pero, insisto, el problema es que cayó el consumo porque el trabajador no acompaña esa inflación. Y acá está la inflación, 21,7. Es la más baja
desde el año 2009, cerca a lo que era en 2013, a lo que era 2012, 2011, cerca. Está bien, pero está en niveles cercanos a lo del kirchnerismo, que ya al kirchnerismo le costaron políticamente. Tal cual, mira. Ahora, ¿por qué te digo que fue un supermartes? Porque esta inflación fue del 1,2 a nivel nacional, pero también hoy se conoció la tasa de referencia. Mira, la tasa de referencia, ahí lo decía Carlos Heller, 26,25. ¿Qué te quiero decir? Cayó el consumo porque el salario no acompaña a la inflación. Pero decime, si vos dependés de la inversión, ¿quién va a poner una fábrica si le conviene poner la guita en Levax o colocaciones financieras con esta tasa? ¿Por qué? Vos si ponés una fábrica, esperás que el resultado sea por encima del 26, 25 en el año. Es mucho esta tasa. Casi son márgenes de ganancia a la mafia. Claro, vos le estás pidiendo a la economía, a una fábrica que encima están cerrando, que rinda más que esto, pero esto en definitiva, vos lo hacés, vení, acércate un poquito, lo hacés por esto. Acá tenés otro temita que no tiene tanto que ver con esto. Acá está, vos querés con este número ganarle a esto, que la gente diga, bueno, yo opaco esto, voy bajando esto porque me pongo acá, pero de paso quiero mantener a este muchacho que está tomando fuerza. Rolo, vos sabés que está tomando fuerza y que ahora se calmó un poquito, pero por ahí es momentáneo. Por eso insisto, el problema no es la inflación, el problema es que nuestro salario no acompañe la inflación y así se cae el consumo, Rolo. ¿Vos ves un problema en el corto plazo con el dólar? No. Yo creo que como en todas las cosas, todas estas variables tienen un componente especulativo y efectivamente, pues sabés que contrariamente a lo que muchos dicen, yo creo que el gobierno festejó este ajuste del tipo de cambio. La subida del dólar a 17. Claro, lo festejó, porque en realidad tenía un reclamo del sector exportador que hacía que no le estén liquidando divisas, porque las medidas hay que verlas todas en paquete. Este gobierno eliminó la obligación de liquidar las divisas. Vos sabés que los exportadores del sector agropecuario tienen 10 años para ingresar, 10 años, escuchá bien. Es decir, que exportan hoy y eligen en los próximos 10 años en qué momento traen las divisas a la Argentina. Por lo tanto, les deja de importar un poco en qué nivel está el tipo de cambio, y en realidad, vos lees en los diarios, dice, subió la exportación en estos días de la soja, porque subió el precio internacional de la soja. Sí, pero esas medidas ¿no son un tiro en el pie para ellos mismos? ¿Para quién? ¿Para el gobierno? No, pero el gobierno, como siempre, los gobiernos representan y defienden intereses de sectores. Este gobierno, claramente, vos fíjate, ¿qué es lo primero que hizo cuando asumió? Le sacó las retenciones al trigo, al maíz, se las bajó a la soja, se las sacó a la minería. Te define una cosa. Mira esto, se devaluó la moneda, pasó de 15 a 17, para decirlo en números redondos. ¿En qué te afecta a vos, ciudadano de a pie, que haya pasado eso? En que inmediatamente esto va a ir al precio de los alimentos. Uno dirá, ¿por qué va a ir al precio de los alimentos si yo consumo alimentos nacionales? Porque, por ejemplo, los pollos comen maíz. Y el maíz, como se liberó de las retenciones y además se liberó la obligación de mandar un cupo para el mercado local, el precio interno es igual al precio internacional. Y si se devaluó, sube el precio local del maíz y sube lo que comen los pollos, sube lo que comen los cerdos, sube lo que comen las vacas de feedlot. Sí, a eso agregale el aumento de la nafta. Y a eso agregale el aumento de los combustibles y te vas a enterar porque vas a pagar más caro las cosas cuando vayas al supermercado. Y si sos un trabajador que tenés una paritaria que todavía no cerró, estamos en el mes de julio y hay un montón de paritarias que no cerraron. Es decir, que tenés un montón de trabajadores que están viviendo con los sueldos del año pasado. Entonces, aumentó nada más que el 21,7, decía recién los precios en lo que va del año. Pero hay gente, mucha, que está cobrando los sueldos del año pasado. No tuvo ajuste paritario porque no se resolvió. Hoy tuvimos un conflicto con los docentes de la Ciudad de Buenos Aires, que siguen cobrando el sueldo del año pasado. Dicho sea de paso, una cosa para pensar. ¿Quién es el culpable de los chicos que perdieron los días de clase en la provincia de Buenos Aires? ¿Los maestros que paraban o la gobernadora que no les quería pagar lo que le tenía que pagar y terminó
pagándole 10 puntos más de lo que había dicho al principio. ¿Te acordás cuando decía, la provincia está fundida, esto es un chantaje, no puedo? Mirá cómo entró en etapa electoral y de golpe pudo. ¿De dónde sacó los recursos para arreglar por el 27 y pico % el salario de la provincia? ¿Quién le hizo perder los días de clase a los chicos? ¿Los maestros que pelearon por tener una recuperación de su salario que les defienda el poder adquisitivo, o el gobierno que le negaba esos aumentos? ¿Y vos pensás realmente que hay nostalgia del modelo del kirchnerismo? ¿O que la gente, que se está construyendo una cosa de buscar una tercera alternativa? Ya, en la Argentina hace 2 años hubo en un balotaje 51 contra 49, porque si no, porque uno a veces pierde la relación y parece que Macri ganó 80-20 o 70-30. En el balotaje, porque en la primera vuelta perdió, y en el balotaje, pero ganó Capital Provincia. Por el voto en contra, en la provincia perdió. En la provincia, en la primera vuelta ganó Scioli en las elecciones presidenciales, busca los datos. Sí. Ganó Scioli. Pero en la provincia la perdieron. Sí, claro, en la elección de gobernador, no en la elección nacional, son dos cosas distintas. Pero vuelvo a repetirte, en el balotaje, cuando la gente tuvo que optar, hubo una elección que fue 51-49. También fue 51-49 la elección de Lenín Moreno en Ecuador. Es decir, hay una cosa polarizada entre a favor y en contra. Ahora, francamente, yo creo que con estos 2 años de gestión de Cambiemos, del macrismo, debe haber algún porcentaje de gente desencantada que creía realmente que le estaban ofreciendo un cambio, aunque algunos decíamos, miren que el cambio también incluye uno que es marcha atrás. Pues viste que vos tenés un auto, tenés 1, 2, 3, 4, 5 marchas para adelante. ¿Y el kirchnerismo puede volver de las denuncias de corrupción? Sí, yo creo que sí. Este tema de poner la corrupción como el eje de todas las cuestiones es, en definitiva, el método para evitar que se discuta lo que hay que discutir. Porque nosotros estamos en una elección de medio término, donde en el mundo entero, en las elecciones de medio término, la ciudadanía juzga la satisfacción o la insatisfacción que tiene por la gestión de los que gobernaron estos 2 años. Para eso hay elecciones de medio término. Si no, irías a cada 4 años y renovás todo y se acabó. En el medio término es, ¿estamos conformes o no estamos conformes? O le renovamos el crédito aunque no estemos conformes. O le renovamos el crédito, bueno, eso lo veremos. Yo creo que por encima del gobierno, efectivamente, el modelo o el sistema, si querés para decirlo con más profundidad, siempre tiene plan A y plan B. Es decir, cuando yo veo que el embajador argentino en Estados Unidos se convierte en opositor en las elecciones de la ciudad, tengo que pensar que es parte de un plan B para evitar que los votos se vayan para otro lado. Y fabrico una variante, que vos bueno, pero ese plan B casi le gana la elección en la ciudad. Sí, pero en ese plan B que casi le ganó la elección en la ciudad, tenía como socia Elisa Carrió, que curiosamente es con quien ahora se va a enfrentar. Curiosamente, digo. Pero quiero repetirte y pensarlo un poquito. Bueno, en el arco del kirchnerismo también. Sí, ahora Randazzo está enfrentando a Cristina. ¿Para qué estamos hablando? Yo soy candidato a diputado de la Ciudad de Buenos Aires. No cruzar la General Paz. No, si querés después hablamos de la provincia, yo tengo tiempo. Pero déjame terminar con una idea. Yo te voy a decir una cosa. ¿Cuál es el país que la Argentina privilegia en sus relaciones internacionales? Estados Unidos. Estados Unidos. Por lo tanto, a la persona que un gobierno pone de embajador en los Estados Unidos es alguien profundamente identificado. Propio, profundamente identificado con los ejes de la política de ese gobierno. Tanto es así que en realidad Lustó, cuando vuelve a la Argentina, quiere participar, no lo dejan. Él se convierte en opositor porque no lo dejan entrar en la interna de Cambiemos. Acordate que pelea para entrar, le dice, no, acá usted no puede, entonces dice, voy por afuera. Pero inmediatamente aclara, yo soy opositor de Rodríguez Larreta, pero apoyo a las políticas de Macri. Es decir, que es un representante del proyecto oficial que tiene una controversia local porque no lo dejan participar. Es un plan B de contención para que no se genere una alternativa y no acumulen votos las propuestas que efectivamente
están en contra de este proyecto que representa el macrismo en la Argentina. Carlos, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación.